los buques de guerra más grandes de la historia del Reino Unido, la cúspide de la alta tecnología y el orgullo del Estado, y también objeto de burlas, centro de escándalos políticos y el gran dolor de la Marina Real. Hoy conoceremos los barcos que nos hacen admirar su imponente aspecto y preguntarnos, ¿cómo es posible que tantas personas serias, experimentadas e inteligentes cometieran tantos errores? La clase Queen Elizabeth está en el horizonte. El Reino Unido ha tenido aviación naval desde sus inicios. Primero fueron hidroaviones lanzados desde cruceros, y luego aviones emplazados en portaaviones que despegaban de las cubiertas de los primeros portaaviones nacidos en el fuego de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, tras casi 100 años de orgulloso servicio, se vieron envueltos en un acalorado debate. Algunos afirmaban que la era de los portaaviones en la Royal Navy había llegado a su fin, que esta pieza de armamento era demasiado compleja y costosa, y que el país debía destinar recursos a opciones más asequibles. Otros respondieron que la aviación naval era el factor más importante para proyectar poder y no se podía abandonar. No se olvidó la experiencia de la Guerra de las Malvinas. ¿Quién sabe cómo habría terminado si los británicos no tuvieran portaaviones? Además, Gran Bretaña es la dueña de los mares, o al menos lo era, y el orgullo nacional no le daba tregua. Al final, ganaron los defensores de continuar con la tradición centenaria. Se decidió que cuando los veteranos buques de la clase Invincible terminaran su vida útil, serían sustituidos por 2 nuevos buques, el mínimo necesario para mantener una disponibilidad constante. Mientras uno estuviera en mantenimiento, el otro podría estar en el mar. El diseño de los nuevos portaaviones se enfrentó inmediatamente a la pregunta, ¿cómo funcionará con los aviones? La Armada Británica utilizaba el sistema Stobble, en el que el avión realiza un despegue corto desde una rampa y aterriza en la cubierta verticalmente. Este sistema permite construir buques relativamente compactos, no requiere equipos complejos y es más barato, razón por la cual es muy popular. El problema de este sistema son sus limitaciones. Solo los aviones Stobble y helicópteros pueden funcionar en él. En los portaaviones Invincible, estos eran los legendarios Sea Harrier. Sin embargo, el Harrier estaba obsoleto y al principio no había ningún sustituto digno para él. El segundo esquema popular es el denominado Catobar, en el que los aviones despegan con la ayuda de catapultas en una cubierta plana y aterrizan agarrándose de cables del dispositivo de frenado. Este esquema es más eficiente y permite trabajar con una mayor variedad de aeronaves que pueden ser más pesadas, llegando hasta todo tipo de transportes turbohélice. Un efecto secundario es que estos portaaviones tienen dimensiones considerables, cubiertas de vuelo en ángulo y equipos especiales, por lo que son muy caros. Hoy en día, la mayoría de estos barcos son los superportaaviones de la Armada de los Estados Unidos, así como el Charles de Gaulle francés y el Fujian chino. Para Londres, este fue el dilema del siglo, porque la Royal Navy quería tener 2 buques, pero no contaba con los presupuestos de Washington y Pekín. Como ejemplo estaba París, que con una economía similar solo pudo permitirse un portaaviones así. La respuesta a este dilema fue la puesta en marcha del programa Joint Strike Fighter en Estados Unidos, que entre otras cosas incluía la creación del F-35 en su versión B, capaz de aterrizar verticalmente, como el Harrier, pero de 5ª generación, con todas las ventajas que ello conlleva. Como resultado, se decidió construir portaaviones con el diseño Stobble para el F-35B, lo que permitió ahorrar dinero y obtener 2 buques. El plan era bueno, al menos sobre el papel. El programa se puso en marcha plenamente en 2008, con BAE Systems como contratista principal. Este fue el inicio de la creación de la nueva clase de portaaviones británicos, los Queen Elizabeth. En la construcción participaron 4 empresas, 90 contratistas y 10.000 personas en 7 astilleros. Un auténtico megaproyecto. El buque insignia, el HMS Queen Elizabeth, se puso en quilla en 2009. El segundo, el HMS Prince of Wales, comenzó a construirse en 2011. Incluso después de que los barcos comenzaron a construirse en los astilleros, la guerra de los esquemas de despliegues de aviones en ellos no amainó. Los partidarios del programa Stobble con cazas F-35B insistían en lo barato que resultaba su implementación en comparación con el extremadamente costoso programa Catobar.
Y tenían razón. Los portaaviones estadounidenses dan miedo no solo por su poderío bélico, sino también por su monstruoso coste. Y se podría señalar a los vecinos del otro lado del Canal de la Mancha. Miren, los franceses construyeron un portaaviones en toda regla, grande, nuclear, impresionante. Pero, ¿de qué sirve todo esto en situaciones en las que la flota necesita su buque insignia y este, con toda su impresionante tecnología, está en el dique seco para su mantenimiento? Haremos un proyecto más barato, sí, con una funcionalidad reducida, pero a cambio tendremos 2 buques con disponibilidad operativa constante. Pero la base financiera de sus argumentos pronto se volvió inestable. Al inicio del programa, se pensaba que costaría 3.900 millones de libras esterlinas, lo cual es realmente fantástico para 2 grandes portaaviones. Pero esa cifra luego aumentó a 4.100 millones de libras esterlinas, y con la crisis económica de 2008, la construcción sufrió retrasos que hicieron que el presupuesto se disparara hasta los 5.900 millones de libras esterlinas, lo que equivalía a casi 9.500 millones de dólares. Esto reabrió el debate con renovado vigor. Ahora los críticos atacaban, creyendo que la Royal Navy recibiría 2 portaaviones con funcionalidad reducida por una enorme cantidad de dinero. Hubo exigencias para convertirlos, eliminar las rampas de despegue, instalar catapultas y dispositivos de frenado y comprar los F-35C, una versión naval más convencional con mejor rendimiento y menor precio. O como segunda opción, dejar de gastar tanto dinero en barcos potencialmente ineficaces y abandonar la construcción de al menos el Prince of Wales. Pero para entonces la flota estaba atrapada. Los cálculos mostraban que la conversión de los barcos, aunque posible, sería una operación extremadamente costosa. Aún más irónica era la situación con la cancelación. Revisar los contratos y detener la construcción le costaría al gobierno casi lo mismo que completar el barco. Al final, se decidió seguir por el camino anterior, mantener el plan Stobble, completar ambos buques y luego decidir qué hacer a continuación. Alquilar el Prince of Wales, venderlo o simplemente guardarlo. Un barco nuevo. Y los planes eran tan buenos. A pesar de todas las dificultades y disputas, la construcción del buque insignia se llevó a cabo a un ritmo bastante rápido. Ya en 2014 fue votado. El portaaviones Queen Elizabeth fue bautizado por la reina Isabel II. El Prince of Wales, con todos sus tormentos, no fue votado hasta 2017. Para entonces, la cuestión de su servicio ya se había convertido en un asunto político, y los dirigentes del país anunciaron que no cederían el buque a nadie, y que ambos portaaviones estarían al servicio de su majestad en su totalidad. De hecho, es lo que ocurrió. Ahora están operativos en la Armada. Y a pesar de toda la controversia, los portaaviones de la clase Elizabeth siguen siendo impresionantes. Estos gigantes de acero de 284 metros de eslora desplazan la friolera de 80.000 toneladas, más del triple que los antiguos buques de la clase Invincible, casi el doble que el Charles de Gaulle, aproximadamente el mismo tamaño que el Fujian chino, y solo un 20% más pequeños que el Ford. En lo que supone un logro notable para la industria británica, los portaaviones de la clase Elizabeth son los mayores buques de guerra que han enarbolado la bandera de la Royal Navy. Con una manga de 73 metros, los portaaviones tienen una cubierta muy impresionante que, dado a su tamaño, se limita a una sola pista de aterrizaje. Con una configuración Stobble, los aviones aterrizan verticalmente y no necesitan una segunda pista oblicua. El segundo matiz que vemos de inmediato es la característica principal del Queen Elizabeth, 2 superestructuras de cubierta. La isla delantera se utiliza para el control y la navegación del barco, mientras que la isla trasera es el centro de control de vuelo. Este diseño tan inusual tiene sus ventajas: redundancia de sistemas, separación de radares, compacidad, mejor visibilidad, etc. Pero la razón de este diseño se esconde debajo de ellas. El barco está equipado con 2 plantas de energía aisladas que funcionan en paralelo. Esta redundancia garantiza el funcionamiento de sistemas en caso de daños y aumenta la capacidad de supervivencia.
La particularidad radica en que las dos turbinas de gas muy separadas entre sí también tienen canales de suministro y escape de aire muy separados. Están unidas a la superestructura, y si se implementara el diseño de turbinas juntas, habría resultado ser muy grande. Pero como vemos, aquí los británicos decidieron hacer trampa e idearon este esquema, con dos pequeñas superestructuras y espacio libre entre ellas. La planta de energía del barco no es nuclear, resultaría demasiado costosa. En lugar de un reactor, cuenta con un par de generadores de turbina de gas Rolls-Royce Marine Trent MT-30, con una capacidad de 36 megawatts cada uno. Sí, son los parientes navales de los ya clásicos motores a reacción Rolls-Royce Trent. Además, cuenta con 4 generadores diésel de 9 y 11 megawatts. Toda esta potencia proporciona electricidad tanto para los sistemas del barco como para los 4 motores de 27.000 caballos conectados a 2 hélices. Gracias a esta planta de energía, el buque es capaz de acelerar hasta una velocidad de 25 nudos o 46 km por hora y le proporciona un alcance de 19.000 km. No es el rendimiento de los portaaviones nucleares, pero tampoco está mal. La tripulación es de unas 680 personas. No está mal para el campo de la automatización y la optimización del trabajo. En los portaaviones Invincible, que repito son 3 veces más pequeños, la tripulación era más o menos la misma. También hay mucho personal de la Fuerza Aérea aquí, unas 900 personas, y si es necesario, se puede alojar además hasta 900 marines. La joya de la corona del Queen Elizabeth son sus radares Artisan 3D de barrido electrónico activo. Se dice que son capaces de rastrear hasta 1000 objetivos a distancias de hasta 400 kilómetros, lo que los convierte en los más potentes de su clase y transforma al buque en un eficaz cuartel general flotante. El armamento incluye 3 sistemas de cañones antiaéreos Phalanx CIWS, 4 cañones DS-30M de 30 mm y 6 ametralladoras Browning de 12,7 mm. Y este es otro motivo de queja, un armamento demasiado modesto. Sí, los portaaviones nunca se han distinguido por arsenales épicos, pero aquí ni siquiera cuentan con los sistemas de defensa antiaérea más básicos. Esto los hace extremadamente vulnerables y dependientes de la escolta, con lo que también la Royal Navy tiene problemas al no tener suficientes destructores, fragatas y buques de apoyo. Esta escasez llega hasta el punto de que los grupos de ataque de portaaviones británicos se ven obligados a incluir buques aliados, lo que puede tener un efecto negativo en su independencia. La flota aérea del Queen Elizabeth puede variar considerablemente en función de la misión, desde 40 aviones para misiones normales hasta 72 si se prevé algún problema. El núcleo de la flota aérea son, como ya hemos mencionado, los cazas F-35B de despegue corto y aterrizaje vertical. Caben hasta 36 de estos aviones, el doble que en los portaaviones Invincible y suficientes para llevar a cabo con éxito una amplia gama de operaciones. No hay más aviones, el inconveniente del sistema Stubble. Sin embargo, hay muchos helicópteros. El Merlin HM-2, una versión local de la Augusta Westland AW101, ambos tanto en versión de transporte puro como en versión Crown Nest, helicópteros de alerta temprana aerotransportados, el AW159 Wildcat, además de los clásicos Chinook y Apache, y si realmente es necesario, los convertiplanos V-22 Osprey. Por supuesto, el barco cuenta con un hangar de 155 por 33,5 metros. Para transportar el equipo entre el hangar y la cubierta, se utilizan 2 grandes ascensores situados detrás de la primera y la segunda superestructura. De la descripción de la flota aérea, se puede concluir que los portaaviones Queen Elizabeth son efectivamente armas formidables, incluso teniendo en cuenta sus limitaciones. Y si hablamos exclusivamente de los barcos, eso puede ser cierto. Excepto que, con los aviones las cosas no salieron tan bien. Los problemas aquí eran apremiantes por 2 frentes a la vez. Por un lado, el programa F-35 se enfrentaba a numerosas dificultades, lo que provocó un aumento en los costes del avión y retrasos en las entregas. Por otro lado, las compras de aviones por parte del ejército británico se enfrentaban constantemente a escasez de fondos, lo que les obligaba a reducir gastos.
Inicialmente se planeó comprar un impresionante lote de más de 100 F-35B para los dos portaaviones, lo que podría cubrir completamente las necesidades de los barcos, así como proporcionar reservas y entrenamiento. Pero con el tiempo se redujo el número previsto y se ampliaron los plazos de entrega. Pronto se redujo a 80 para formar 4 escuadrones, luego a 3 escuadrones, y el número de aviones a bordo de cada portaaviones, en lugar de 36, comenzó a variar entre 12 y 24. En 2025, la flota aérea cuenta con 34 aviones para los dos portaaviones, es decir, los buques navegan prácticamente medio vacíos, y esta situación, al parecer, se prolongará durante bastante tiempo. Mientras tanto, el rendimiento de combate del F-35B fue decepcionante. Esta versión no solo es más compleja y cara que el F-35C naval normal, sino que también tiene un alcance más corto y una menor carga de combate máxima, tanto de despegue como de aterrizaje. A menudo se dan situaciones en las que un caza tiene que lanzar al mar las bombas que no ha utilizado, simplemente porque no podrá aterrizar verticalmente con ellas. Los marineros incluso idearon un método especial de aterrizaje vertical, que no es vertical sino corto, denominado aterrizaje sobre cubierta vertical con rodaje. Aquí el avión cambia el modo motor vertical, pero continúa el vuelo horizontal a baja velocidad, lo que aumenta la sustentación, y luego del aterrizaje frena con las ruedas sin dispositivo de frenado de cubierta. Muchos consideran que una de las soluciones a los problemas de funcionalidad de la flota aérea es su ampliación con drones, que al ser más ligeros y compactos podrán operar en portaaviones. La flota aún está aprendiendo a trabajar con ellos, desarrollando varios programas propios y probando dispositivos estadounidenses. Sin embargo, círculos militares y de expertos siguen opinando que todo esto son meras muletas y que los aviones STOVL no son suficientemente eficaces. Sí, en su momento los Harrier proporcionaron muchas victorias a la Royal Navy, pero eso fue hace mucho tiempo y ahora los tiempos han cambiado. Sí, los F-35B también se suministran a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero allí solo actúan como apoyo y no desempeñan funciones principales. La clase Queen Elizabeth se encuentra en una situación muy extraña. En términos de funcionalidad, se asemeja mucho a los portaaviones pequeños o a los portahelicópteros, que cumplen bastante bien su función, pero en términos de tamaño, complejidad y coste, en teoría debería estar casi al nivel de los superportaaviones, y esto no es precisamente así. O bien hay que reconstruirla, o los británicos tendrán que aceptar que los dos principales buques del país están en cierto modo discapacitados. Al parecer, la Royal Navy ha llegado a la conclusión de que tarde o temprano los portaaviones tendrán que modificarse para adaptarse al esquema clásico, con catapultas y dispositivos de frenado. En 2021 se supo que están considerando la posibilidad de modificar los portaaviones de una manera u otra. Por lo tanto, es probable que se produzca algún tipo de reestructuración. De lo contrario, la clase Queen Elizabeth corre el riesgo de ganarse el título de buques insignia fallidos con un potencial no aprovechado. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias, marinas y de otro tipo. Todavía hay muchas cosas interesantes en el horizonte.